Hola, buenos días a todos los que nos acompañan en el día de hoy, tanto presencial como virtualmente. Le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy, que tiene por título Celebra protegido en la Navidad, aclarando rumores sobre el COVID-19. A nombre de nuestra CEO Lucy Crespo y del mío propio, les quiero agradecer por estar aquí y por haberse conectado en el día de hoy para hablar de este importante tema. Mi nombre es Marian Jolie Ortiz y soy la directora ejecutiva del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación. Así que, sin más preámbulos, ¿verdad? Quiero hablarle de lo que nos trae aquí hoy, y es que queremos poner en perspectiva la situación actual del COVID-19 en Puerto Rico desde el punto epidemiológico, los esfuerzos que está teniendo el Departamento de Salud y que continúa trabajando para solucionar y prever esta situación, y los esfuerzos de vacunación que se continúan haciendo. Así que les quiero entonces presentar a nuestras compañeras que nos están acompañando en el día de hoy. Tenemos a la doctora Melissa Marzán, epidemióloga del Estado. Tenemos también a la doctora Iris Cardona, que es la directora médica, ¿verdad? O la principal oficial médica del Departamento de Salud, y a Lilian Rodríguez, que es la directora ejecutiva de la organización Voces. Así que gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. También tenemos con nosotros en el salón a miembros de las comunidades y miembros de nuestro equipo del Fideicomiso de Salud Pública. Quiero reconocer su presencia y darles las gracias por estar aquí. Y entre ellos hay líderes comunitarios que van a estar participando en la discusión del día de hoy. Así que, sin más preámbulos, pues entonces voy a pasar a dejar a la doctora Melissa Marzán que empiece a hablarnos de la situación actual en Puerto Rico. Y luego de eso tendremos a la doctora Iris Cardona y terminamos con el Lili hablando de la vacunación, y podemos entonces abrir el espacio a preguntas. Antes les quiero sí decir algunas cositas. Por favor, todos tengan su micrófono en mute en los que estén conectados a través de las redes. Para hacerse un comentario, por favor utilicen el chat y alguien los va a estar monitoreando, nos va a estar pasando las preguntas en el momento de la discusión. Y esta presentación va a estar siendo grabada para que la puedan luego disfrutar en nuestro canal de YouTube, y también va a estar siendo publicada en nuestras redes sociales en Facebook. Así que búsquenla y compártanla, por favor. Bueno, ahora sí, doctora Melissa Marzán. Muy buenos días, saludos a todos los que están conectados, los que están aquí con nosotros. 20 de diciembre, muy cercano a muchas festividades, ¿verdad? Por el tiempo de Navidad, pero también importante discutir cuál es la situación de salud pública del país, principalmente por el asunto de COVID-19, que sigue siendo catalogada como una emergencia de salud pública en Puerto Rico. Así que quisiera poder compartir con ustedes dónde estamos, ¿verdad? Y las recomendaciones que nunca pasan de moda, y principalmente justo cuando van a empezar todas estas actividades y nos vamos a estar congregando con distintos amigos y familia. Quisiera brevemente dejarles saber que desde septiembre de este año hemos estado viendo alza en números de enfermedades respiratorias en Puerto Rico. Desde septiembre hablamos de que estamos con casos de influenza, el asunto de COVID-19, y traje ahí algunos cortes de periódico porque es que desde entonces hemos estado, ¿verdad?, compartiendo con la comunidad en general dónde estamos con la situación y distintas medidas que se han ido implementando en ese camino. Y yo creo que la primera pregunta que me gustaría aclarar, contestar, es que hemos visto que en los medios de comunicación, principalmente medios a nivel de Estados Unidos, están utilizando un término de tripledemia, triple pandemia, ya yo no sé, ¿verdad?, ni cuáles son los otros nombres, pero en términos epidemiológicos, eso no es un término propio, ¿verdad? Sí, lo que hablamos en epidemiología, cuando hay más de un brote o más de una epidemia afectando a la misma población, le llamamos sindemia, ¿verdad? Hay un escenario sindémico donde esas múltiples condiciones están afectando a la población, así que Puerto Rico ahora mismo está bajo una clasificación de lo que sería sindemia, principalmente por un asunto de enfermedades respiratorias. Como ustedes saben, tenemos el asunto de COVID-19,
pero también tenemos el asunto de virus de influenza, que desde septiembre habíamos sobrepasado umbral de alerta, y también el virus respiratorio sincitial. Así que al menos esas tres, desde la perspectiva de vigilancia epidemiológica, sabemos que están afectando a la población y que las hemos visto en alza para estos pasados 3 meses particularmente. Así que brevemente quisiera contextualizar dónde estamos con COVID-19 y como ven en pantalla, ahí tienen la curva epidémica de lo que ha sido COVID para Puerto Rico y básicamente pues en términos de casos únicos ya hemos sobrepasado el 1.000.000 de casos, así que estamos hablando que en Puerto Rico hasta ayer el dato es que 1.038.906 personas han tenido una prueba positiva, ya sea probable o confirmada de antígeno o la prueba molecular. Y como ustedes podrán observar, también vemos las distintas oleadas pandémicas, ¿verdad? Todo lo que ha pasado a nivel global, pues ha tenido un impacto a nivel local. Y recordarán para diciembre del año 2020, que fue la primera Navidad pandémica, tuvimos aquel aumento de casos que había comenzado muy temprano desde finales de octubre y de hecho ya para este periodo habíamos visto el alza de hospitalizaciones significativa en diciembre 2020 y luego llegaron otras oleadas asociadas a variantes. El virus no ha dejado de evolucionar y cada vez que se adapta a estar con nosotros, pues tiene una implicación en términos de incidencia, que es la que hemos visto. Si notarán, la oleada de Omicron BA.1, que era diciembre del año pasado, ahí fue el momento donde mayor número de casos vimos para un solo periodo. Recordarán, allí tuvimos en promedio a principios de enero, comenzamos con 10.000 casos diarios en promedio en Puerto Rico. Eso no lo habíamos visto anteriormente hasta ese momento. Y luego toda esta área de lo que ha sido el año 2022, si ustedes se fijan, distintos sublinajes, linajes de Omicron que han mantenido el alto nivel de transmisión comunitaria para Puerto Rico, porque desde mayo, ya desde finales de abril, veíamos cómo nos mantuvimos en un alto nivel de transmisión comunitaria y cada vez que entraba un sublinaje a competir, básicamente lo que hacía era mantener ese nivel de transmisión. Sí vimos como luego de mayo comenzó una disminución en casos, como la ven en pantalla, pero todo eso significaría estar en un alto nivel de transmisión comunitaria con distintas fluctuaciones. Hoy Puerto Rico tiene en promedio unos 1.500 casos diarios. ¿Okay? Lo más bajito que vimos en los últimos 3 meses tal vez fue justo después de huracán Fiona, que estuvieron los casos cercanos como a 400, 500 casos en promedio. También allí pudo haber un asunto de, ¿verdad?, menor número de pruebas por el asunto luego del huracán, pero sin duda, pues ese es el escenario que tenemos actualmente. Un poco aquí también pueden ver cómo se ve el asunto de hospitalizaciones para adultos y estas dos gráficas presentan el porcentaje de ocupación de camas para adultos. A la izquierda están camas adultos, a la derecha son unidades de cuidado intensivo y en amarillo es el área que es el porcentaje atribuido a camas por COVID-19. Y casi ustedes pudieran ver que cuando hay aumentos en esas áreas amarillas, están asociados también a esas oleadas que les acabo de mencionar. Y como ven, pues allí Omicron BA.1 sin duda ha sido el momento donde mayor porcentaje de ocupación de camas COVID-19 hemos tenido para adultos, igualmente con la situación de unidades de cuidado intensivo, y eso lo vimos justo empezando este año, que recordarán que tuvimos unas 936 hospitalizaciones para COVID-19 y de igual manera para unidades de cuidado intensivo tuvimos el mayor ocupación. Aquí también pueden ver la ocupación hospitalaria, pero para camas pediátricas, así que si se fijan, luego de Omicron, pues también vimos un aumento para hospitalizaciones de camas pediátricas en comparación con lo que había sido el primer año de la pandemia. Y en unidades de cuidado intensivo pediátricas, pues también hemos visto fluctuaciones. En mortalidad, un dato que es tal vez
uno de los indicadores que nos habla de por qué seguimos estando dentro de una situación de emergencia. Todavía en promedio en Puerto Rico estamos viendo unas 6, 7 muertes diarias. Así que todavía eso es un trabajo que nos toca hacer porque muchas de esas muertes se pueden prevenir, principalmente porque hay herramientas como lo es la vacunación al día para la población a mayor riesgo. Así que en términos de variantes, pues los BQ.1 básicamente son los que están predominando la circulación en Puerto Rico. Estos son datos preliminares del Sistema de Vigilancia Genómica del Departamento de Salud. Y me gustaría cerrar dejando saber de que nosotros, ¿verdad?, constantemente estamos monitoreando cómo se comporta la epidemia en Puerto Rico. En epidemiología utilizamos el RE o el número reproductivo efectivo, que es cuántas personas pueden contagiar a otra persona, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, en azul es el año 2020, en rojo el año 2021 y abajo en negro es el año corriente. Y ustedes podrán observar que sin duda alguna en diciembre del año pasado el nivel de transmisión llegó a alcanzar básicamente 3 personas. Así que una persona podía transmitir hasta 3 casos secundarios. Si ustedes se fijan, pues ese no es el escenario ahora mismo, pero sin duda alguna una persona puede transmitirle al menos una persona adicional. Así que todavía nos queda mucho trabajo que hacer en epidemiología. Idealmente ese número siempre debe estar por debajo de 1. Así que nos toca mucho trabajo porque si ustedes se fijan estamos ahí redondeando el 1.5, el 1.05, pero queremos estar por debajo de eso y para eso necesitamos pues continuar con el resto de las medidas de prevención. Así que se los traigo porque aunque estamos de festividades, pues no podemos dejar de monitorear la situación y reconocer que queremos que llegar a una meta, ¿verdad? Estar por debajo de ese 1 para que poder reducir la cantidad de casos. Así que, bueno, eso es como un súper resumen de lo que ha sido la epidemia y una comparación también con los pasados 2 años. Muchísimas gracias, Melissa, por esa información tan importante y por ponernos al día en cómo está la situación de COVID en Puerto Rico, que pensamos que ya pasó, que esto ya se terminó y tenemos todavía mucho trabajo, como acaba de decir la doctora. Así que ahora me gustaría pasar con la doctora Iris Cardona, que nos va entonces a estar hablando de cuáles son los esfuerzos actuales del Departamento de Salud. Sí, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Marzán, por ponernos en contexto, ¿verdad?, desde el punto de vista de epidemiología. A mí me toca pues todo lo que es la parte clínica y todo lo que hemos aprendido. Yo creo que los últimos 2 años, casi 3 años en marzo, ha sido de mucho aprendizaje para toda la población, pero sobre todo para los profesionales de la salud. A modo de contexto, habiendo visto los números de epidemiología, pues, ¿qué es el COVID-19? ¿Qué es el SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 es un virus que hasta el 2019 nadie conocía, que salió nuevo, pero que hoy sabemos que transmite una de las enfermedades más contagiosas que hemos visto, que es el COVID-19. También sabemos que algunas personas se van a infectar, pero no se van a enfermar o se van a enfermar de forma leve, pero hay un segmento de la población que sí puede sufrir consecuencias y consecuencias graves, como es llegar al hospital, estar en un ventilador y perder la vida. Las personas mayores, nuestra gente mayor, las personas que tienen condiciones médicas crónicas son las que tienen mayor probabilidad de tener este tipo de complicación. Pero es una infección que cualquiera puede coger, que muchos de nosotros hemos tenido y hemos tenido la oportunidad de sobrevivir a ella. Y quizás lo más importante es que la mejor manera de evitar enfermarnos, interrumpir la transmisión, es estar informados sobre lo que es la condición, sobre cómo ha evolucionado este virus, cómo ha cambiado y cómo se propaga. Aquí hay una gráfica que muestra 5 estadios. Esto lo definió la Organización Mundial de la Salud en el 2022, buscando un panorama de lo que ha sido la pandemia por COVID-19 y estableciendo que según evoluciona, ¿verdad? Hay preguntas, hay retos, hay trabajo que queda por hacer. 2019, al filo
del año 2019 aparece este virus desconocido. En poco tiempo se desarrolla, se determina, se declara una pandemia y una emergencia en salud pública porque cruza fronteras y no importa que salió en China, pues ya estaba en América y estaba en África y estaba en Europa y estaba en muchas, ¿verdad? Si no todas las partes del mundo. Pero posterior a eso, y ya la ciencia trabajó, ¿no? Identificaron el agente infeccioso, cómo se transmite, y los científicos se pusieron a trabajar en términos de cómo se maneja esto, más allá de las estrategias de salud pública, y que tuvimos que aprender, pues mira, no me quiero infectar, mantengo la distancia, me lavo las manos, me pongo barreras, pero más allá de eso, la evolución del conocimiento científico en los que hacen investigación en laboratorio, definiendo este genoma del virus para producir agentes terapéuticos y el trabajador de día a día que estaba en los hospitales atendiendo, y ustedes a veces no tenemos idea de todo el trabajo que dio y cómo se comunicaron nuestros médicos y profesionales de la salud. Tengo un paciente de tal cosa que presenta tal o cual panorama clínico y empezamos a utilizar las herramientas que en ese momento había, temprano en el 2020, pero que nada de eso estaba probado. Así que distintos medicamentos se trataron, eventualmente sale el primer antiviral. ¿Y qué pasa después? Pues aparecen los antivirales, aparece la gran noticia de una herramienta de prevención, una intervención médica de prevención, que es la vacuna, que llega un año después, al filo del 2020, diciembre 14 del 2020, diciembre 15 se administraron las primeras dosis en Puerto Rico, pero entonces aparecen las variantes y en esta llamada etapa 4 de la pandemia, una pandemia multifacética porque había evolución de cómo se presentaba la enfermedad infecciosa en distintos puntos geográficos y las variantes que no necesariamente estaban todas al mismo tiempo en todos los países. Y lo que pasó en África cuando salió la Delta, en Sudáfrica o en India cuando salió el Omicron, eventualmente llega a nosotros. Entonces la etapa 5, que probablemente nos encontramos entre la 4 y la 5, es lo que llamamos las contramedidas médicas y toda la evolución y el descubrimiento científico que ha ocurrido particularmente en los últimos 2 años y medio. Hoy tenemos vacunas, tenemos una gran herramienta de prevención, pero ha sido complicado, o sea, desarrollar una vacuna rápidamente es un logro de la ciencia. Convencer a la población de que esto se hizo rápido, pero que se hizo utilizando las mejores reglas, ¿no? Y con el rigor científico que se merece, pues ha sido difícil. Y entonces lo que las vacunas presentaron en los ensayos clínicos, ¿cómo se traduce eso en el mundo real? Hoy tenemos 4 vacunas en esta parte del mundo. 2 de ellas utilizan la tecnología de mRNA o mensajero de ácido ribonucleico. Una de ellas es una tecnología conocida por muchas décadas, que es la de proteínas recombinantes, y la que utiliza un vector como portador de esta codificación para hacer los anticuerpos, es la menos conocida y menos usada porque en el mundo real pues presentó algunas problemitas o deficiencias y aunque todavía tiene utilidad, es bajo unas condiciones muy específicas en la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson. Todas están en otras partes del mundo, pero aquí en Puerto Rico las primeras 3 están disponibles. La de Janssen tiene, utilizando el rigor del CDC, pues unas indicaciones muy específicas, que es aquel paciente que no puede utilizar las otras alternativas que hay disponibles o que de otra manera no se vacunaría. Convencer a la comunidad médica y a todos los profesionales de la salud fue fácil. La llegada de la vacuna fue como un evento de esperanza y no sé si pueden ver lo que se está proyectando, pero ciertamente aquí son fotografías reales tomadas todas aquel 15 de diciembre en los diferentes hospitales de Puerto Rico, donde se inició la vacunación de enfermeras, médicos, terapistas y todo el componente de lo que es una institución hospitalaria. Pero luego nos movimos por
grupos de vulnerabilidad como estaba establecido en el plan y cómo llegamos al que no salía de su casa, al encamado, al que vivía en el campo, al que vivía en la ciudad, al que vivía en comunidades de difícil acceso, y aquí hay algunos ejemplos de eso. Pero también nos tocó mirar los datos nuestros. ¿Qué decían los ensayos científicos? Es una cosa. ¿Qué decían los datos de Puerto Rico en términos de la gente que se había vacunado y cómo se infectaban o se enfermaban las personas? Y logramos probar con datos nuestros realmente que las personas vacunadas tenían mucho menor riesgo de enfermarse, de hospitalizarse y de tener complicaciones como la mortalidad. Pero también nos dijo, allá para octubre del 2021, con más del 70% de la población de Puerto Rico elegible para vacunarse vacunada, nos dijo que la vacuna había funcionado, pero que estaba perdiendo esa efectividad a nivel poblacional, y tenía que ver con la aparición de las variantes y cuánto dura esta respuesta inmunológica, así que no era un mundo perfecto. Entonces aparecen las recomendaciones de octubre del 2021 de un refuerzo, y la gente, ¿pero por qué? Si ya me dijiste que necesitaba 2 dosis, ¿por qué una tercera? Y estas recomendaciones no salieron al unísono, o sea, no es que vamos todos a poner un refuerzo, sino que son ciertos grupos de la población y después vamos avanzando. Aparece después la recomendación de vacunar a los niños y hoy estamos con la recomendación de vacuna bivalente. Y eso quizás es lo más trabajo que nos ha dado cuando ya una persona dice, pero yo me puse la tercera y me puse la cuarta, que tú me estás diciendo que me tengo que poner una quinta. Pues no es una quinta vacuna, es una vacuna bivalente, porque la ciencia ha permitido que entonces se nos dé protección contra el virus original y contra las nuevas variantes según ha evolucionado, que son las variantes, ¿verdad? Y las subvariantes de los linajes de Omicron. La vacuna bivalente es importante y hoy quiero decirles que es para todos. Hay unas recomendaciones muy específicas, pero es para todos aquellos que han completado serie primaria y que tienen 6 meses de edad en adelante. Y aquí es una tablita que no importa si usted tiene tiene que tener al menos 2 dosis, pero si tiene 2 o tiene 3 o tiene 4, como quiera, se han pasado 2 meses desde esa última dosis, nos toca la vacuna bivalente. Hay unos esquemas o itinerarios de vacunación recomendados específicamente para la mayor parte de las personas, y hay unas recomendaciones un poco más extensas para el paciente que tiene compromiso del sistema inmunológico. Tenemos una red robusta de proveedores. Ya no es necesario y ya la gente no acude a vacunaciones, las llamadas vacunaciones en masa. Tenemos sobre 500 proveedores en toda la isla, casi todas las farmacias de Puerto Rico, los centros de vacunación tradicionales, y aquí les muestro un mapita. Nada más son los centros que son vacunadores tradicionales del Departamento de Salud. Aquí está la farmacia de cadena Walgreens, hay más de 100 que administran la vacuna y en un horario extendido bien amplio. Aquí tenemos los centros de atención primaria que reciben fondos federales, ¿verdad? Los que aquí conocemos como centros 330, tenemos 68 clínicas que dan el servicio, y tenemos también una red de más de 150 farmacias de comunidad. Tenemos al menos un proveedor en cada pueblo de Puerto Rico. Aquí está la persona de contacto, porque tenemos programas para llevarle la vacuna a la gente que no sale de su cama, a los que están en viviendas congregadas, desde facilidades de atención médica, égida, incluso corrección. Y todavía estamos tocando puerta por puerta para este refuerzo bivalente, comunidades especiales. Y me voy, no sin antes mencionar que el escenario no es el mismo que hace un año, porque al filo del 2021 llegaron los tratamientos orales, y también trabajamos para hacer disponible esta pastillita, esta pildorita, que usted, si se infecta y es una persona con los factores de riesgo para evolución de enfermedad severa, con una receta de esta, usted puede evitar la progresión de la enfermedad. Y hemos ido por todos los pueblos de Puerto Rico, hay sobre 500 farmacias que despachan el antiviral con una receta, y hay también los llamados centros de atención Test to Treat. Su mayoría son centros de salud primaria. Usted va, si tiene dudas, hace la prueba, si sale positivo, lo enlazan a evaluarlo para tratamiento, y ya con eso termino mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cardona. Excelente información. Y por último, vamos a dejar a nuestra compañera Lili, que nos va a estar hablando de los esfuerzos de vacunación de voces.
Pues muy buenos días. Para mí es un honor, primero que nada, felicidades a todos los que nos acompañan en esta Navidad. Y para mí es un honor estar, ¿verdad?, con dos prestigiosas doctoras, cada una en su especialidad y sobre todo las que han liderado el tema de la pandemia. Así que obviamente junto con el secretario de Salud. Yo les voy a hablar desde la perspectiva como líder comunitario para poderlos empoderar de lo que nosotros como líderes comunitarios podemos hacer. Hay mucho trabajo por hacer y sobre todo, como bien dijo la doctora Cardona, en la parte de educación. Y nosotros como líderes comunitarios nos podemos educar a la profundidad que nosotros decidamos hacerlo para que cuando surjan todas estas preguntas y todas estas dudas en la comunidad donde vivimos o en las personas que tenemos alrededor, no sentamos temor en poder contestar basado en evidencia científica. Evidencia científica no es solamente para que la interprete un médico o lo interprete una epidemióloga, nosotros como personas de la comunidad también podemos entender y sobre todo siempre tener un mentor al que uno pueda acercarse y hacerle las preguntas. Yo tengo varios y entre ellos dos de ellas están aquí. Cuando yo tengo dudas epidemiológicas, yo me contacto con la doctora Marzán o con alguien de su equipo o igual con el programa de vacunación. Así que nosotros como líderes comunitarios tenemos una gran responsabilidad de ayudar a difundir y de compartir la información basada en ciencia, no en anécdotas y no en lo que me dijeron o lo que me dejaron de decir. Esto es bien importante para que nosotros podamos controlar la desinformación que se transmite a través de las redes sociales, a través de a veces medios de comunicación que no necesariamente utilizan la evidencia científica para desarrollar sus noticias. Como todos saben, pues voy a hablar bien brevemente de verdad quién es Voces primero que nada. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro, fundada por esta servidora en el 2013. Nuestra misión es abogar por la prevención de enfermedades prevenibles por vacunas. Nos creamos realmente por la necesidad de trabajar con las nuevas generaciones que ante la ausencia de las enfermedades prevenibles por vacuna, como es el polio, el sarampión y otras enfermedades que hoy tenemos controladas y no necesariamente erradicadas, pudieran reaparecer si nuestros niveles de vacunación bajan. Así que esa fue nuestra misión inicial. También nos preocupamos con ayudar con la parte educativa y sobre todo con asegurarnos que la ciudadanía en general tenga acceso a la vacuna. Tenemos una red bien robusta, es una colaboración entre el sector público, privado, gubernamental, organizaciones filantrópicas, la academia, diferentes universidades de medicina, entre los proveedores regulares que bien mencionó la doctora Cardona. Cuando nosotros queremos atender una situación en particular, convocamos reuniones, nos sentamos, discutimos, establecemos planes estratégicos para poder ayudar y apoyar al Departamento de Salud. Hay dos metas organizacionales bien importantes que yo quisiera resaltar, que las aprendimos a través de las emergencias que ha tenido Puerto Rico, como ha sido el huracán María, los terremotos y ahora la pandemia. Para nosotros los líderes comunitarios son críticamente importantes porque al final ustedes son los que conocen su comunidad, ustedes son los que conocen su barrio, su vecindario, como le querramos llamar. Saben quién vive dónde, qué, quién está encamado, quién no está encamado, quién cree en la vacunación, quién no cree en la vacunación o en cualquier otro tema que tenga que ver con el tema de la salud. Así que para nosotros ustedes son bien valiosos, para el Departamento de Salud ustedes son bien valiosos y para el fideicomiso también. Así que por eso estamos aquí en el día de hoy. Así que entendimos después del huracán María que empoderarlos en conocer la importancia de la vacunación era críticamente importante, porque al final nosotros no podemos estar en todas partes de manera simultánea, mucho menos el Departamento de Salud, que tiene tantas responsabilidades. Así que empoderarlos con la información a ustedes para que se sientan cómodos hablando de un tema que si les puedo decir, para el 2013 era un tema de antigüedad, que solamente se hablaba para el back to school o para la temporada de influenza. Hoy por hoy la vacunación es un tema de todos los días, es un tema de actualidad y es un tema que tenemos que seguir discutiendo día a día. Y por último, entendimos también que teníamos que colaborar con las entidades estatales y otras organizaciones porque unidos podemos lograr muchas más cosas. Así que por lo tanto, Voces ha estado como un brazo operacional del Departamento de Salud hasta tan reciente como las pasadas 2 semanas, donde estuvimos ayudando en ese proceso de vacunación.
Así que hay unas claves que yo creo que son importantes resaltar de éxito de cómo Puerto Rico, no voces, cómo Puerto Rico, cómo el Departamento de Salud manejó la pandemia y el gobierno en general. Primero se estableció una meta de país. Y lo voy a decir frente a ella, la doctora Cardona fue responsable de desarrollar conjunto con todo su equipo de trabajo un plan para Puerto Rico en medio de, y lo tengo que decir, una crisis política que estábamos viviendo, una situación de país bien complicada. Mientras tanto, ellos estaban enfocados en hacer ese trabajo y eso hay que reconocerlo. También se trabajó con la integración de todos los sectores. Ahí Voces colaboró bastante en poder ayudar. Pero el gobierno hizo unas cosas bien y yo creo que es importante que lo sepamos y que lo reconozcamos. Primero, estableció la pandemia como una prioridad. Hay países que no lo hicieron de esa manera. Hay lugares que lo dejaron en un segundo plano, un tercer plano. Puerto Rico lo puso como una prioridad. No se politizó el tema de la vacunación. No es tal vez hasta los recientes meses que se ha estado cuestionando, ¿verdad?, desde los ambientes políticos. Sin embargo, Puerto Rico, todo el mundo cerró filas en entender que la vacunación era la herramienta idónea para nosotros poder responder ante esta enfermedad, como bien dijo la doctora, novel, que no teníamos mucha información, que se fue desarrollando con el tiempo. La educación fue basada en evidencia científica y es algo que tenemos que continuar y que mantener. Se entrenaron todos los sectores, el Departamento de Salud entrenó a los profesionales de la salud, entrenó a los médicos, entrenamos a todas a las diferentes áreas y en lo que nosotros pudimos ayudar colaboramos. El acceso a los fondos federales. Últimamente la discusión del tema es los fondos federales aquí, lo que se gastó allá, lo que se desgastó allá. Gracias a esos fondos federales, el Departamento de Salud pudo tener la agilidad y nosotros pudimos ser colaboradores, el fideicomiso pudo ser colaborador de ayudar a poder implementar lo que Puerto Rico logró, que fue acomodarse o llegar a estar entre el primero o entre los primeros lugares del mundo entero en desarrollar el resultado que se buscaba y era vacunar la mayor población posible. El acceso a la vacuna. Hay países que no han tenido vacuna todavía. Hay países que le tomó tiempo, meses. Puerto Rico, gracias a ese plan estratégico que hizo el Departamento de Salud, aprobaron la vacuna y el mismo día que los 50 estados recibieron vacunas, Puerto Rico recibió vacunas. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, que hagamos este examen de conciencia de los logros para que también sean nuestras lecciones aprendidas, de que no podemos dejar que vuelva, que deje de suceder. El Departamento de Salud creó un task force que ayudó a crear las políticas públicas en aquel momento, en medio de nada, de no tener necesariamente información, crearon todo un andamiaje y el gobernador nombró una coalición científica a la cual pertenecen las ambas damas y esta servidora, donde nos reuníamos semanalmente para discutir la situación con los datos, con la información que se tenía para poder hacer recomendaciones. El acceso a las pruebas. El acceso a las pruebas que el departamento pudo lograr para que hubiera una difusión de pruebas a nivel de toda la isla. El acceso a los datos. Las doctoras han traído aquí datos y esos datos nosotros los podemos aprender a leer, los podemos aprender a verbalizar de una manera tal vez más simple cuando estamos hablando con el vecino, con el primo, con el tío, con aquel que le dice que no se quiere vacunar o que sencillamente es todo un simple catarro. No podemos dejar la conversación ahí, hay que profundizarlo un poco más. Así que esos datos permitieron el que se desarrollaran estrategias específicas para decir, bueno, pues mira, en el municipio de Guánica algo pasa, que la gente no está respondiendo y los casos están subiendo. Por ponerles un ejemplo, que un municipio como Villalba logró ser el municipio número 1 en lograr vacunar a su población y así por el estilo, permitió poder desarrollar estrategias específicas para las hospitalizaciones, la mortalidad, etcétera, etcétera, y sobre todo la vacunación. Y una política pública robusta salió también de todo este análisis donde se establecieron quiénes se vacunaban. Primero, eso obviamente lo estableció el gobierno federal, no fue control del Departamento de Salud, pero sin embargo, ¿quién se la va a poner? ¿A quién se la vamos a requerir? Porque los mandatos de vacunación que la gente tanto resiente y que ciertos grupos, no creo que todo el mundo, que tanto resiente no son otra cosa que estrategias de salud pública. El cinturón de seguridad que nos ponemos es una estrategia de salud pública. Los zapatos que tengo puestos son una estrategia de salud pública. Así que la vacunación es una estrategia adicional que tenemos en este caso para controlar las enfermedades que se pueden transmitir. La educación fue clave y tiene que seguir siendo clave para que podamos realmente continuar aclarando todos estos mitos y todas estas cosas que salen a través de la vacunación y se utilizaron diferentes sectores. Y como bien explicó la doctora, el acceso. Así que hoy le corresponde a todos estos proveedores poder dar el acceso
a la vacunación de las personas. Así que hoy la vacunación no se detiene porque Voces ya no esté en la estrategia de vacunación. La vacunación está disponible en todos los sectores que la doctora Cardona ha mencionado y que podemos repasar. Así que, ¿quiénes tienen que recibir la vacuna? La vacuna la tienen que recibir todos, desde los 6 meses en adelante, la vacuna bivalente. Esta gráfica no está actualizada, pero quiero traerles que para que vean que todo lo que está en amarillo son personas que no tienen vacunación al día. ¿Y qué es vacunación al día? Serie primaria, cualquiera de sus refuerzos si es que los recibió o directamente a la bivalente. Así que tenemos una vacuna nueva disponible que todos debemos de recibir y que nosotros como comunidad tenemos una gran responsabilidad de ayudar a nuestras comunidades a que aclaren sus dudas y sus preguntas para poder. Usted puede ayudar a su comunidad desde diferentes perspectivas, educándolos, ayudándolos a llegar a un punto de acceso a vacunación e inclusive usted como líder comunitario puede coordinar una actividad en su comunidad y llevar la vacuna a través de un centro oficial o un centro tradicional, coordinando dentro de su comunidad. Yo les voy a dejar esta presentación para que el fideicomiso la pueda compartir, donde hay unas guías que establecen cómo usted puede coordinar una clínica de vacunación. Así que en Voces seguimos a la orden. Estamos disponibles para dar charlas, para educar, para ayudarlos a fortalecer sus conocimientos. Así que si yo soy un líder comunitario que me he dedicado los pasados 10 años de mi vida a estudiar la vacunación, tú puedes hacer lo mismo porque hoy la responsabilidad de cada uno de nosotros es cuidarnos a nosotros, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lili. Y gracias a nuestras 3 panelistas. De verdad que el trabajo que se hizo en Puerto Rico fue impresionante. Es reconocido a nivel mundial. Estuvimos en los primeros lugares de vacunación y en gran medida se debe a estas 3 mujeres que están aquí, que nos han mantenido informados, educados y que trabajaron en conjunto en un plan espectacular, que se pudo trabajar en combinación con diferentes organizaciones y organizaciones sin fines de lucro como lo somos nosotros, pero pudimos contar con esa expertise y me honra muchísimo estar aquí sentada entre ellas, ¿verdad? Porque es un orgullo como mujeres puertorriqueñas saber lo que hemos logrado por nuestra comunidad. Así que, por favor, un aplauso porque me siento muy orgullosa y hay que reconocer el trabajo que se ha hecho. Así que ahora quisiera pasar un poco a hablar de las dudas y preguntas que puede tener nuestro público. Y una de las cosas que quisiera empezar es que las personas pueden estar preguntándose por qué estamos aquí, por qué estamos hablando de este tema otra vez, si ya la pandemia pasó, si ya esto se acabó. Y creo que los datos, ¿verdad?, han sido muy contundentes, pero quisiera que cada una de ustedes me dé como en su trabajo, en el día a día, en las comunidades, qué están viendo y cómo podemos manejar lo que se llama la fatiga pandémica, de que ya estamos cansados, porque todos, ¿verdad? Todos estamos, ya queremos salir de esto. Y quisiera escuchar cómo podemos entonces manejarlo para seguir protegiéndonos, pero entonces manejar el estrés quizás que esto nos ha causado por los últimos 2 o 3 años. Bueno, varias cosas. Todavía hay declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, así que oficialmente no es un asunto terminado. A nivel de Puerto Rico es una situación epidémica, ¿verdad? Es un nivel de epidemia, ya les dije que tenemos unos 1.500 casos en promedio. La realidad es que, lo digo porque estas últimas semanas uno ve a la gente que está en sus compras, en su árbol, en sus bombillitas, y todo eso es bueno, es importante, ¿verdad? Hay que celebrar también el tiempo de Navidad, pero lo que queremos hacer es una exhortación a que lo que hemos visto en los pasados últimos 2 diciembre ha sido que es un periodo donde vemos aumento de casos, ¿verdad? Y como bien mencionaba la doctora Cardona, hoy hay muchas herramientas disponibles para poder manejar esa situación, y de la misma manera en que nos preparamos con nuestro arbolito y nuestras bombillitas y hacemos nuestras compras, lo que estamos exhortando es que usted incluya en su paquete de Navidad ponerse la vacuna, por ejemplo. Si usted va a participar de actividades donde usted vea que hay aglomeraciones y usted pertenece a un grupo a riesgo, usted debe utilizar su mascarilla en esos lugares. Las medidas de prevención no pasan de moda. Lo que necesitamos es conversarlas, porque incluso muchas veces ya ni se menciona, a veces nos miran raro si andamos con mascarilla en la calle, y lo digo con mucha honestidad, nos miran, ¿por qué tú estás usando mascarilla? Bueno, no deja de existir por no dejarla usar, así que yo creo que es importante retomar esa conversación, y lo traigo como anécdota porque a principios de diciembre hicimos unos talleres con líderes comunitarios también en el sur,
Y muchos de ellos me dicen, yo no sabía que todo esto estaba pasando. Y eso es bien importante porque a veces todos los días el bombardeo de información no necesariamente se contextualiza, pero en la medida en que tenemos la conversación del tú a tú, eso hace que la gente entiende dónde estamos, ¿verdad? Y así, pues nuevamente se puedan retomar las medidas de prevención precisamente para este momento. Doctora, ¿quiere añadir? Sí, gracias. Brevemente, tenemos una caja de herramientas que no teníamos en diciembre del 2020, que empezó, ¿verdad? La vacunación. La caja de herramientas incluye todas las intervenciones que no son medicamentos, que no son vacunas, que es cómo yo me protejo individualmente, cómo yo decido dónde voy a participar. Y está chévere, llevamos 2 años sin ver a nuestros familiares en Navidad, pero hagámoslo responsablemente, tengamos esa conversación. Si es mucha gente la que te visita, abre la casa, vete al patio, vete a la terraza, busca un lugar donde el aire circule mejor. Eso sigue siendo pertinente, pero sobre todo incluye la herramienta de la vacunación, está disponible al lado de tu casa. Y si es una familia, un sector que de difícil acceso, el número de contactos nosotros la vamos a facilitar rápidamente, sobre todo para esas personas con difícil movilidad. Y por último, sepamos, ya esto no es el 2020 donde me enfermo y es una sentencia de muerte, me enfermo, busque ayuda. Estamos en la mejor disposición de ayudarle. Los profesionales de la salud en Puerto Rico han sido debidamente informados, adiestrados, y los medicamentos, aunque no son para todo el mundo, sí están disponibles en más de 500 puntos en todo Puerto Rico. Y cualquier persona que se enferme, esa intervención tempranamente puede salvar la vida de alguien que se enferme con COVID-19 y que tenga riesgo de progresión a enfermedad severa. Gracias. Mili, ¿quieres? Pues mira, yo quiero enfocarme en los adultos mayores, porque yo creo que que dentro de esa lista que menciona la doctora Marzán, que hagamos y que incluyamos la vacuna en las recomendaciones que hace la doctora Cardona, yo creo que es bien importante que entendamos que de esas 5.000 tantas personas que han muerto, la mayoría han sido adultos mayores o personas con su sistema inmunológico comprometido. Así que por lo menos yo les voy a hablar lo que yo hice para mí. Yo hice una lista de mi familia, verifiqué los adultos mayores, me aseguré que estuvieran con su vacuna bivalente, los que tenían dudas se las aclaré, y aquel joven que no se la quiso poner, pues fantástico, es tu riesgo, tú te lo quieres correr, pero por lo menos yo me ocupé de todos esos adultos mayores de mi familia que recibieran la vacuna. Yo sé que hay fatiga, yo sé que no queremos seguir escuchando más el tema de la pandemia, que queremos cambiar, que queremos escuchar música, queremos despejarnos, queremos fiestar, queremos brincar. Yo también quiero hacer todo eso, yo llevo 2 años y medio sin parar. Pero sin embargo, no podemos dejar a un lado que estamos en medio todavía de una crisis de salud pública y que tenemos que incorporar. Y como bien dice la doctora Cardona, si tenemos una caja de herramientas, pues si usted tiene la vacuna bivalente, póngasela. Si usted se siente enfermo, quédese en casa. Si usted va a ir a una actividad comunitaria o una actividad grande, o donde usted no sepa el estado vacunal de las personas, póngase su mascarilla y motive e incentive a los adultos mayores a que aclaren sus dudas para que reciban su vacuna bivalente. Muchas gracias a las 3. Me gustaría ir al público y ver si alguno de ustedes tiene preguntas para nuestras panelistas. Pues, buenos días, mi nombre es Miriam Mato, soy de Cagua, soy líder comunitaria y soy administradora de un acueducto comunitario, así que estuve igual que muchos de ustedes al frente en medio de la pandemia. Pero tengo una preocupación y es la siguiente. Nosotros los líderes estamos al frente y hemos estado trabajando conjuntos, orientando, peleando, póngase la mascarilla, vacúnese, pero tenemos un enemigo y es la fiscalización. Porque yo vivo en el pueblo de Cagua, pero quienes tenían que hacer el rastreo no lo hacían. O sea, no iban, nosotros hacíamos las querellas, mira, este negocio está abierto, cuando se supone que estábamos encerrados. Hubo por estar este negocio abierto, se fue habiendo, ¿verdad?, unas consecuencias en nuestra comunidad. Pero, pues nadie hizo nada. Entonces, pues obvio, nosotros los líderes quedamos señalados porque somos los malos, porque estábamos poniendo en orden la casa. Mi preocupación es que ahora mismo las prioridades en este país han cambiado.
Nos estamos yendo por noticias de estatus cuando tenemos una crisis en nuestro pueblo, que es de salud. Salud, educación y seguridad. Pero más en salud, porque le han quitado la importancia de lo que es la pandemia. Ahora mismo, los primeros que tumbaron la guardia fue nuestro gobierno. Y nosotros los líderes estamos en nuestras comunidades y gracias a voces, porque yo tengo mi dosis de equivalente porque fui a otra comunidad y me pude vacunar, pero no están siendo accesibles para nosotros los líderes. Yo creo que si queremos radical, que no lo vamos a erradicar, pero tenemos que vivir con ellos, es llevándolo a nuestras comunidades. Bueno, yo vivo en un sector que se llama Buenos Aires, en Caguas. Queda retirado de Caguas, aproximadamente de 35 a 45 minutos del pueblo de Caguas. Para que mi gente pueda accesar, son gentes adultos mayores. Mi población de 506 personas. Gracias al Señor, ¿verdad? Y a la fuerte, con los compañeros de aquí de Ciencias y Tecnología, hicimos una campaña fuerte que Gabriela lo sabe y yo estaba ahí con ella y me iba orientando y escuché muchas de las clases por Zoom que estaba dando usted, señora Cardona, y estuve ahí, hice preguntas y peleé y seguí. 423 personas en mi comunidad se vacunaron. Así que todavía me falta y estoy peleando y luchando, ¿verdad? Creando conciencia. Pero me gustaría que esas vacunas, que es la última, la podamos llevar a las comunidades, porque si pensamos que ellos van a bajar, mi comunidad solamente tiene una guagua pública y el costo de esa guagua pública sube ya el pasaje a $2.20. Pero, perdona que te interrumpa, te puedo aquí mismo y públicamente, ¿verdad? Si nos das la información, el número que aparece, la señora Elsie Cancela es nuestra enfermera, usted nos llame a ese número y le vamos a coordinar una actividad para su gente. Podemos hacer dos cosas. Ir primero y llevar educación y después entonces ir y llevar la vacuna o hacerlo todo en una sola. Estamos dispuestos a eso y tenemos un equipo que hace eso. Lo otro que me gustaría, ¿verdad? Como segundo señalamiento es quién fiscaliza, ¿verdad? Los hospitales. Porque en Caguas tengo familiares que fueron buscando un tratamiento para cáncer y lo que obtuvieron fue COVID. Y lo digo, ¿verdad? Porque el mayor contaminación que hay ahora mismo en Caguas, la mayoría, es en el Hospital IMA de Caguas. Y lo digo públicamente porque yo no tengo miedo. Y lo digo porque hay que tomar conocimiento. Ahora mismo fueron varios familiares míos a buscar, pues porque tienen una gastritis o porque tienen X condición. Se enfermaron y querían saber qué era lo que tenían. Y obtuvieron COVID. Y mi tío, que es una persona adulta mayor, fue porque tenía una condición donde, ¿verdad? Le bajó la hemoglobina, tenía casi anemia, 7 de hemoglobina. ¿Y qué obtuvo? COVID. Entonces, me preocupa que si vamos a ir a donde se supone que nos van a ayudar, no están tomando las medidas, ¿verdad? Y sé que ustedes a lo mejor no tienen la responsabilidad de fiscalizar, pero me gustaría que fueran portavoces, porque si nosotros no decimos esto, se sigue, ¿verdad? Manteniendo en la oscuridad y se sigue dando la epidemia, porque donde se supone que vamos a buscar ayuda, no la tenemos. Lo otro que quería decir es que cuando se dice, porque yo soy una persona que tengo unas condiciones de salud, y pues como las tengo, pues me fui y me vacuné. Hice mi responsabilidad y ya tengo mis dosis. Y ahora mismo yo tuve que ir ante las Naciones Unidas porque Gabriela lo escuchó y otros compañeros y vuelvo otra vez. Me voy ya la semana que viene nuevamente y una de las cosas que nos felicitó las Naciones Unidas dijo, Puerto Rico al ser una islita es la primera, la número 1 en vacunación y en enfrentarse. Y eso a mí me infló más que si hubiese ganado el premio Nobel de la Paz. Así que yo quisiera sentir un Puerto Rico seguro, pero me preocupa el que si tú vas y ya te identificaron y ya tú saliste positivo al COVID, no se les está recetando, los médicos se están aguantando y no te quieren dar las recetas para el tratamiento.
Y lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto. Para eso tenemos entonces la red de lo que llamamos test to treat. Hazte la prueba y te enlazamos a tratamiento. Si no se consigue el médico primario y si no se consigue la receta, puede ser que el paciente no cualifique. Hay unas especificidades que hay que llenar y una conciliación de medicamentos que hay que hacer, pero tenemos 14 alrededor de la isla. Fundamentalmente son centros de atención primaria, en toda la zona de la montaña hay, y tenemos también un centro de llamadas, un call center donde se puede llamar y con mucho gusto ayudamos a coordinar que se dé la evaluación. O sea, no le podemos decir venga acá que lo atendemos, pero vamos a decir usted vive en tal zona geográfica, tiene esta alternativa y ayudamos en la coordinación. Gracias. Doctora, en esa misma línea de los tratamientos, se ha escuchado que ya entonces los monoclonales ya no se están utilizando. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Sí, existen dos categorías de tratamiento, el tratamiento ambulatorio y el tratamiento para el paciente que ya tiene señales clínicas de que necesita estar hospitalizado. Ese paciente que va al hospital, hay una guía específica de qué medicamentos se pueden utilizar y los clínicos, los médicos que están en los hospitales, tienen discreción para tratar con esto o aquello. El paciente ambulatorio, teníamos hasta hace poco menos de un mes, teníamos los anticuerpos monoclonales, que es una especie de ayuda inmunológica para neutralizar el virus. Hemos tenido más de 4, pero las variantes han ido ganando en batalla. Cada vez que sale una variante nueva, empezamos a ver resistencia, así que se han dejado de utilizar. El último se llamaba, y tienen nombres difíciles de pronunciar, Bamlanivimab, Etesevimab. El último se llamaba Bebtelovimab, y ya la FDA le quitó la autorización de uso porque no funciona contra las nuevas variantes de Omicron. Así que nos quedan en la caja de herramientas los antivirales orales. Hay disponibles en Puerto Rico, se han hecho sobre 80,000 recetas en Puerto Rico. Todas las farmacias tienen. Nosotros trabajamos durante el huracán Fiona para que hubiese reservas si pasaba algo, ¿verdad?, en la preparación, pero eso nos ayudó y tenemos una reserva de por lo menos 3 meses. Si hubiese una nevada que no llegasen los medicamentos, hay reservas y el Departamento de Salud tiene una red de distribución que semanalmente se reciben y se recuperan los abastos en cada farmacia. Pero son medicamentos que no son, ¿verdad?, no son agua y azúcar, son medicamentos que podrían tener interacción con alguna otra cosa que usted tome, son medicamentos que están indicados en diferentes edades, en diferentes dosis, así que tiene que mediar la evaluación de un médico. Si conseguimos a nuestro médico primario, esa es la mejor manera de conseguir la receta y cualquier farmacia la despacha gratuitamente. Si no lo conseguimos o tenemos alguna, vamos a decir, insatisfacción con el proceso, están los centros Test to Treat. En el área metropolitana está el hospital que se llama URRA, que funciona de lunes a sábado. Hacen la prueba y enlazan a tratamiento. Hay personas que no van a cualificar, pero por la edad o por las medicinas que toman, pero la mayoría de los pacientes adultos pudieran cualificar. Y es, ¿verdad?, es gratuito y se consigue. Así que está el centro de llamadas, están los centros Test to Treat y está con la primera alternativa su médico de cabecera. Yo creo que también cabe mencionar que el gobierno federal acaba de aprobar nuevamente que usted pueda recibir pruebas en su casa, así que yo creo que es un buen momento que dentro de ese plan de estas navidades usted aproveche, entre a la página ¿verdad?, que ha sido informada y pueda solicitar pruebas caseras adicionales, y recordar que es importante que si usted sale positivo, lo comunique al Departamento de Salud, porque ahí estamos teniendo, ¿verdad? Seguimos teniendo retos, Melissa, doctora Marzán, con ese tema, y es que pues todas esas pruebas caseras, si no se reportan y salen positivas, pues no las podemos contabilizar. Así. Me gustaría pasar nuevamente para saber si hay alguna pregunta del público. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Israel, soy del pueblo de Laja. Gracias por la excelente labor que tanto Voces como el Departamento de Salud ha estado realizando durante la pandemia y ha seguido realizando. Y gracias al TROS y al grupo de fideicomiso, mucha de mi población que cubrimos allá en el suroeste se vacunó. Pero estamos viendo una situación que encontramos ahora.
Muchos de esos que se vacunaron con las primeras dosis, gracias a la desinformación o información de doctores, médicos, que le dicen a una persona de 75, 80 años, si ya tienen las primeras dosis, no te pongas la bivalente, no hace falta. ¿Cómo es posible que personas que hemos llevado, que hemos orientado a que se vacunen, vienen y me preguntan a mí, mira Israel, fui al médico esta mañana y me dijo que no me vacunara con la bivalente? Ese es un punto que me preocupa, porque un médico pues, sabe lo que hace. También, como comentó la señora, la educación. Es bien importante que eduquemos a las comunidades. Un problema que estamos viendo en Laja en cuestión del índice de positividad es que muchas personas constantemente se hacen las pruebas. Van al laboratorio hoy, van al laboratorio pasado mañana, vuelven en 2 días más. Entonces, estos datos van a inflar el índice de positividad como tal. Hay que educar a las personas, si saliste positiva, ¿qué hacer? Y en esa parte necesitamos el apoyo de los medios. Los medios lamentablemente son de temporada. Cuando surge un evento, ese es el punto. Se olvidan de lo anterior, hay que darle continuidad al proceso educativo. Lo que están haciendo nuestros compañeros y el fideicomiso con educar a las comunidades es esencial, porque muchas veces los que están en los residenciales, los que están en las barriadas, los que están en los campos, no tienen ese acceso a la información. Esa hojita que se prepara el fideicomiso es esencial. En todas las actividades que estamos viendo, la presentamos y la discutimos. Medidas preventivas para la fiesta. La educación es la clave de salir de esta pandemia. Los adultos mayores, como dice la señora, es una población sensitiva y captan todo lo que le dicen. Ahora también nos estamos encontrando con grupos de bases de fe que están pseudoeducando para que no se vacunen. Mezclan lo que es la parte religiosa con la salud. Y los viejitos de 75, 80 años los escuchan, van a ese culto, ahí está, no se quieren vacunar. Tenemos esa duplicidad de esfuerzo, uno positivo y uno de rumores. Esos rumores hay que buscar la forma de informar a la comunidad que existen estos rumores científicamente no son verdaderos y probarle por qué. La educación, los ciudadanos son inteligentes, pero depende de cómo se le lleve el mensaje, vamos a tener resultados. Y es importante que sea, como dijo la doctora, con base científica, no con rumores. ¿Verdad? Que les exhorto a que sigan dando esa labor. Gracias a Voces, que otro problema que tuvimos fue, coordinaban las vacunaciones, iban 3, 4 personas. Mover un equipo para vacunación de San Juan, de Mayagüez, a Barrio La Plata, a Bajo Encarnación, a Cabo Rojo, es costoso, es tiempo, para que vayan 2, 3 personas, no la hacen. Por esa parte, la educación es esencial. Así que, muchas gracias. Yo quisiera añadir, y sobre todo, porque ahí el rol de los líderes comunitarios es medular. Los líderes comunitarios, y sé porque vi a Gabriela por ahí, se hace una labor de base comunitaria, dándole herramientas, dándole actualizaciones a los líderes comunitarios, porque ciertamente la información de COVID-19 cambia constantemente y es difícil llevar ese track, ¿verdad? Así que yo tengo que agradecer públicamente la labor del fideicomiso con las organizaciones de base comunitaria. Hay otras organizaciones también científicas y de comunidad que han estado apoyando en adiestrar a los líderes comunitarios y que ustedes tengan la información. Pero sí queremos hacer el llamado a que sigan siendo nuestros colaboradores. Ustedes hacen que nuestra voz resuene en sus comunidades, porque a lo mejor, ¿verdad? Y lo digo, la doctora Cardonilla, a lo mejor vamos a muchos medios, hablamos muchas veces, pero no necesariamente eso resuena a nivel de la comunidad y no es hasta que ustedes se empoderan de esa información y la llevan. Y ciertamente hay fatiga, hay desinformación, pero hay un dato que quiero resaltar. Consistentemente, los datos de mortalidad reflejan que las personas que tienen vacunación al día tienen la tasa menor de mortalidad. Y eso es un dato que nadie puede negar. Eso ha sido consistente, se publica todos los días y de hecho la doctora Cardona y yo que evaluamos esta información todos los días, es bien lamentable cuando uno tiene que enviar un informe de muerte y ver que básicamente en el último mes casi nadie tuvo la vacuna bivalente, cuando hay una herramienta que seguramente podía prevenir ese evento. Así que mi agradecimiento a ustedes porque ustedes logran que nuestra información sea viable a sus comunidades, ¿verdad? Así que exhortarlos también a que sigan haciendo ese trabajo porque es importante y salva vidas. Al final del día eso es un trabajo que salva vidas. Yo quisiera añadir, ¿verdad? Para los líderes comunitarios, que la manera más simple de explicar la vacuna bivalente es que las vacunas previas
no nos protegen contra Omicron. Por eso es tan importante y por eso es que se le llama la vacuna nueva, porque es la vacuna que nos va a cubrir las variantes anteriores, reforzarlas, y es la única que nos va a proteger con lo que está circulando. Así que esta es la forma de explicárselo a la ciudadanía. La única vacuna que nos va a proteger contra la variante que está circulando es la vacuna bivalente. ¿Por qué se llama bivalente? Porque tiene dos, la original más lo que nos protege contra Omicron. Yo creo que es el poder de convencimiento, porque la gente piensa, ya yo tengo 5, ya yo tengo 4, ya yo tengo 3, no me voy a vacunar más. ¿Sabes qué? Ninguna de esas te va a proteger contra Omicron. Esta te va a proteger contra Omicron. Y ese es el mensaje bien simple que tenemos que llevarle a la comunidad. Muchísimas gracias. Quiero reconocer que hay algunos miembros de la prensa que se han dado la tarea de estar aquí hoy y le agradecemos su compromiso. Quisiera saber si hay algunas preguntas, tanto por el chat o los que estén aquí de la prensa para nuestros panelistas. Ok. Tenemos a Marga Párez de El Nuevo Día, que la van a estar conectando ahora. Saludos a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Pues nada, yo había puesto mis preguntitas, algunas de las preguntitas por el chat. La primera era si por favor podían ofrecer una actualización sobre el estatus de vacunación en Puerto Rico, incluyendo la bivalente. Y en esa misma línea, si podían aclarar lo que acaba de mencionar la doctora Marzán, lo de tener la vacunación al día, porque me parece que todavía hay gente que no lo tiene claro. Y qué estrategias nuevas podrían traer próximamente para educar y tener más cumplimiento de esta vacuna. Por ejemplo, como mencionó ahorita Lilian, la FDA ya aprobó para a partir de los 6 meses la bivalente hace unos días, ahora en diciembre, y no sé, no sé si todavía la población desconoce eso. Esas son algunas de las preguntas, y por ahí les digo ya mismo las próximas. Empecemos por, es correcto, la vacuna, creo que lo mencioné, la vacuna bivalente ahora es para todos los que han cumplido la edad de 6 meses en adelante. Hay una guía específica de cómo nos debemos vacunar, pero en términos generales no importa si usted tiene un refuerzo o tiene 2, o tiene 3 dosis, o tiene 4, o tiene 5, porque es un paciente inmunocomprometido, nos toca la bivalente. Con relación a los datos de vacunación, específicamente, ya sabemos que Puerto Rico llegó a 86% de toda la población, con la serie primaria, sobre 90, y dependiendo del grupo de edad, hay grupos que alcanzamos un 98% con esa serie primaria, fundamentalmente los adolescentes. No obstante, cuando tomamos toda la población elegible para ser vacunada con la bivalente, hoy estamos en un 7%. Eso se desglosa, debo decir, que hemos ido creciendo en ese renglón, pero pudiera desglosarle si miro los adultos mayores sobre 65 años, tenemos un 14% de cobertura de esa población. Eso significa que hemos alcanzado 99,000 personas de 65 años o más, 99,000 personas. Cuando miramos el otro renglón de adultos, 50 años en adelante, tenemos un 17% de cobertura. O sea que hemos ido creciendo y aumentamos en la última semana como ¿verdad? Del valor previo al que sacamos el día de ayer, el crecimiento ha sido de más de 10% de las dosis en una semana. Estamos creciendo, no obstante, cuando miro toda la población, la realidad es que excepto los bebés que tienen menos de 6 meses, todos los demás somos elegibles para vacunarnos con esta nueva formulación que llamamos vacuna bivalente y tenemos que hacerlo. Debo recordar que no le va a tocar a todo el mundo a la vez. Que una persona que decidió vacunarse más tarde o que recibió un refuerzo hace menos de 2 meses, pues no le toca todavía. O una persona que haya sido infectada, haya tenido la enfermedad de COVID-19, debe esperar unos 3 meses para recibir desde su prueba positiva para recibir la vacuna. Así que no es un ejercicio de que yo salgo hoy y todos tenemos que vacunarnos hoy. Es un ejercicio que vamos a ir creciendo poco a poco,
pero los datos nos dicen que todavía tenemos trabajo que hacer educando a la población de qué es la vacuna bivalente, como ha dicho Lilian, de por qué tenemos que recibirla y que realmente es para todos, no es para los mayores de 50, es para todos una vez se alcanza la edad de los 6 meses y que ya completaron la serie primaria. Gracias. ¿Y tienes alguna pregunta adicional? Sí, Marta? rapidito, ¿la vacunación al día incluye entonces la bivalente o no? Ok. Porque es que me parece que ahí está la gran pregunta de muchas personas. La definición, de nuevo, como hemos dicho, la información cambia rápidamente. La definición de estar al día con sus vacunas de COVID incluye haber completado una serie primaria y tener el refuerzo que le aplique, que en este caso ahora es el refuerzo bivalente. Así que no importa si usted tiene 3 dosis o tiene 4 o tiene 5, si no tiene el refuerzo bivalente no tiene sus vacunas al día. Yo le Perfecto. añadiría, porque esta pregunta me la hacen mucho, pero es que no me he puesto la tercera, o es que no me he puesto la cuarta. No hace falta la tercera, no hace falta la Correcto. cuarta serie primaria, y si usted no ha recibido las otras, va directo a la bivalente. bivalente. Correcto. Así que borremos el 3, 4, 5. Esto es serie primaria, bivalente. Serie primaria, tengo un refuerzo, fantástico, bivalente. Tengo 2 refuerzos, fantástico, bivalente. O sea, esa es la información que le tenemos que llevar a las comunidades, porque realmente, como bien dice la doctora Cardona, la información cambia tanto que es bien difícil, y ahora cuál me toca. Entonces tenemos que ir reforzando ese mensaje de que ya no esto es para los de 50 o más, es para todos desde los 6 meses de adelante. Okay. Las otras preguntitas que tenía rapidito, gracias, era de las subvariantes de Omicron más recientes, ¿cuáles son las que más están causando preocupación tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos? Mencionó, por ejemplo, que leí que en China están monitoreando una que identifican como la BF.7. Entonces, también quisiera saber el estatus de vacunación de influenza y qué panorama podrían anticipar. Podríamos estar viviendo, por ejemplo, de aquí a un mes con el junte que mencionaron al principio de todos esos virus respiratorios, si la población no toma las medidas, incluyendo uso de mascarillas en lugares cerrados, etcétera, vacunación, incluyendo la bivalente y otras medidas de prevención. Gracias. Saludos, Marga. Voy con la pregunta sobre las variantes en circulación. Ciertamente, para los datos más recientes de la vigilancia genómica, estamos hablando que el 41.7% de la circulación es para los BQ.1, ¿ok? Y eso es consistente con lo que estamos viendo actualmente en Estados Unidos, principalmente en la región 2, que incluye Puerto Rico, Nueva York, New Jersey. Pero también hay que mencionar que al menos el 30% lo hemos clasificado como otros sublinajes de Omicron, y ahí incluye los sublinajes de BF.7. Así que ciertamente tenemos, en el buen puertorriqueño tenemos un buen mix. Hay múltiples sublinajes, el predominante actualmente es BQ.1, pero la dinámica ha sido, ¿verdad?, que en la medida en que un linaje se convierte predominante, llega uno que sea más transmisible, va a seguir haciendo la carrera hasta que logre ser el predominante. Pero al momento esa es la situación para Puerto Rico y lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Así que preveemos que también por las próximas semanas BQ pudiera continuar siendo el predominante para Puerto Rico, y de hecho una de las razones por las cuales se elimina de la lista el tratamiento monoclonal precisamente por ese sublinaje. Perdóneme, doctora, la pregunta del dato específico de cómo va la vacunación contra la influenza, pues, seguimos avanzando, y cuando nos comparamos con cuánto habíamos vacunado hace un año atrás, este año hemos vacunado más que el año pasado para esta fecha. Se han administrado sobre 345,000 dosis de vacuna de influenza, esto es a la fecha de ayer, lunes. No obstante, la temporada nos llegó más temprano que el año pasado, hay actividad de transmisión del virus, así que eso no es suficiente.
Sí, quisiera seguir por esa línea de la vacunación con la influenza, porque ahora mismo estuvimos hablando de que hay varios virus respiratorios y quizás es un poco anecdótico, pero creo que muchos se van a identificar con esto, que decimos que mira, en los pasados 2 años yo no me enfermé porque no, ¿verdad? Estábamos cuidándonos, estábamos aislados y ahora entonces tenemos este grupo de virus respiratorios que ahorita estuvimos hablando, ¿verdad? Del término tripledemia o triple pandemia, que están utilizando muchísimo, que como nos explicó la doctora Marzán, pues es una sindemia, porque tenemos varios virus al mismo tiempo. ¿Qué recomendaciones ustedes le podrían hacer a las personas en términos de aquellos que todavía están reacios, por decirlo en puertorriqueño, a vacunarse, que no quieren vacunarse con ninguna de las dos, que quizás entonces ahora tienen el miedo de que pueda haber complicaciones? Se habla mucho de eso, de si me puedo poner las 2 vacunas a la vez o no, de si ya estoy tarde, ¿verdad? Ese tipo de cosas que las personas puedan pensar que no deben vacunarse. Utilizar la caja de herramientas y dentro de esa caja está la vacuna contra la influenza y está la vacuna contra COVID-19. Anécdota personal, yo hace 30 años que soy médico, tengo un hijo de 20 y tantos que se ha vacunado consistentemente todos los años y mi madre, que ya no está en este plano, también se vacunaba todos los años. Y como buena hija, me encargaba de eso para ella y para mi suegra. El año que mi mamá falta por primera vez, pues borré cinta con la vacuna de influenza. ¿Y saben qué? La persona de la familia que tuvo enferma fue mi querida suegra. Eso me enseñó, ¿no? A no bajar la guardia. Así que en la caja de herramientas están las 2 vacunas, pueden ser recibidas al unísono el mismo día en lugares anatómicos diferentes. Ambas están indicadas para la población a partir de los 6 meses de edad. Con muy pocas contraindicaciones. Es un asunto a discutir y no hay que tener miedo. Si estamos tarde o no, pues nunca es tarde. Si la dicha es buena, la acción la podemos tomar hoy. Yo todos los años me vacuno contra la influenza una vez llega la vacuna. Este año lo hice la primera semana de septiembre, pero no importa si no lo hemos hecho hoy, si estamos sanos, podemos ir a buscar las 2 vacunas que están disponibles en la mayoría de los puntos de acceso que presentamos. Y me gustaría añadir al comentario de la doctora Cardona, esta temporada de influenza, la mayor parte de los números de los casos ha sido consistentemente en población pediátrica, población menor de 19 años. Hacemos un llamado particular a los padres y cuidadores a que incluyan la vacuna de influenza que se recomienda todas las temporadas a partir de los 6 meses de edad. Nunca es tarde si la dicha es buena y más porque en términos de lo esperado, el momento pico de las temporadas de influenza son enero y febrero. Así que hoy usted debería tener al día su vacunación de influenza, ¿verdad? De manera preventiva para cuando sabemos que es el momento donde siempre esperamos más casos. Principalmente un llamado a los cuidadores, a los padres, a que busquen la vacuna de influenza para sus niños. Ha sido la población mayormente impactada durante esta temporada y hay una herramienta para prevenirla. Y yo le añadiría a eso, ¿cuándo es el momento de ponernos la vacuna de influenza? Anualmente, entre el mes de septiembre al mes de diciembre. ¿Por qué? Porque nos preparamos para los picos más altos. Si usted se vacunó en enero o febrero del 2023, usted tiene la vacuna del año anterior, o sea, de la temporada anterior. Así que es importante que estos últimos 6 meses del año nos pongamos la vacuna de influenza para que nosotros estemos preparados para, como dice la doctora Marzán, los picos altos. No son estos, nos esperan los peores, que son enero y febrero. Y por alguna razón que, ¿verdad? Científicamente a lo mejor ellas lo pueden explicar, yo se lo explico como líder comunitario, llevamos 2 años utilizando mascarilla, por lo tanto estamos mucho más flexibles. La influenza está buscando cómo seguir, ¿verdad? Buscando el host donde acomodarse, así que no seamos nosotros, la forma de no ser nosotros es vacunándonos. Yo tengo mi vacuna bivalente y tengo mi vacuna de flu y me ocupé, vuelvo otra vez, a que todo mi entorno familiar esté vacunado. Así es la forma de que los podemos proteger, empezando por mí, por mi familia, por mi comunidad. Y así, si cada uno de nosotros como líderes comunitarios hacemos esa acción, el resto es un cuento. Gracias. ¿Alguna otra duda nuevamente? Sí, buenos días. Mi nombre es Taina Fernández, soy del municipio de Naguabo.
Soy líder comunitaria y también soy promotora de salud comunitaria aquí en el TROS. Una de las preocupaciones ahora mismo es la influenza. Hace el 30 de noviembre tuve una feria de salud porque me he tratado de ocupar de a todas las comunidades llevarles ferias de salud. Porque es importante porque no todo el mundo tiene acceso a llegar a los pueblos. En el municipio de Naguabo no tenemos transporte público, ni siquiera privado. Así que muchas de estas personas no logran llegar a los centros en el pueblo. Así que nos encargamos de tratar de llevarle a las comunidades. Una de las cosas más importantes es que las personas no quieren ponerse la bivalente porque ya tienen toda esa serie de 3 y 4. Y dicen que si ya tienen esa serie, que no quieren ponerse la bivalente. Además de que dicen que lo que es el COVID prolongado y esos síntomas que se les quedan es a causa de la vacunación. O sea, que están recibiendo unos efectos secundarios a causa de la vacuna y por eso han dejado de vacunarse. También, al menos en mi caso, yo tengo muy buena comunicación con la epidemióloga de mi municipio, que es Yarisa Martoral, y también con el monitor del CDT, que es la señora Niurka Vélez. Al menos cada vez que yo tengo una preocupación o tenemos algo en una comunidad que me llaman y me preocupan, siempre trato de canalizarlo también a través de ellos en el municipio, que al menos en eso pues tengo un punto a mi favor, que es excelente. Y hemos llevado al menos a las comunidades de base de fe, menos una en particular, vacunamos sobre 300 miembros. Se le llevó la información y se llevó al colegio de médicos a que los vacunara. Porque la importancia es que alguien de confianza, alguien que tenga los datos, les explique. No dejar que las demás personas les explique. Porque si es así, tú eres mi mamá como cuando uno es niño. O sea, yo le hago caso a mi mamá. Si mi mamá dice esto es malo, pues eso es lo que yo voy a seguir. Pues estas cosas hay que llevarse directamente a las iglesias. Al menos el año pasado sobre 300, entre ellos adolescentes, porque ahí había empezado lo de la vacunación para los adolescentes. Se empezó, eso fue para agosto del año pasado, y yo no estaba en el TROS para ese entonces. Pero sí, al menos en Naguabo tenemos un equipo de líderes comunitarios que constantemente estamos buscando quién necesitan nuestras comunidades y nos damos apoyo. Y ahora yo en el TROS, pues sí trato de conseguirles también pruebas. Se ha hecho varias ferias, pero una de las cosas más importantes es los rumores. Tratar de corregir eso de los rumores y que nosotros seamos esa mamá para esas personas pues, que se dejan llevar por los más cercanos a ellos. Excelente, gracias por su trabajo. Solamente quisiera aclarar, el COVID prolongado o COVID largo o secuelas posagudas del COVID-19 son términos médicos para definir secuelas de la enfermedad que no tienen nada que ver con la vacunación. Así que ustedes entiendan esa información y la puedan comunicar y la puedan llevar. COVID largo, COVID prolongado, tiene que ver con haber padecido la enfermedad de COVID-19. Problemas de coágulos en la sangre, problemas del corazón, pero muchas cosas que se han dicho de la vacuna. Las vacunas, todas en general, como cualquier intervención farmacológica, pues pueden tener alguna reacción. Pero la realidad es que un paciente que se enferma con el virus que provoca COVID-19 tiene mucho mayor riesgo de tener problemas a largo plazo, COVID largo, problemas de coágulos, problemas del corazón, problemas de Guillain-Barré, que lo que se ha visto con la vacuna. Y el término COVID prolongado no tiene nada que ver con la vacunación. Gracias. Doctora, me gustaría reforzar ese punto un poco porque igual que como dice Daina, nosotros hemos escuchado eso muchísimo, que la gente dice, no, yo no me quiero vacunar porque es que yo escuché que mi vecino le dio tal complicación porque se vacunó y tengo esta otra persona, no, ya yo no me voy a vacunar más, ya yo no creo en las vacunas, personas que cumplieron con toda su primera serie, que hasta quizás tuvieron el refuerzo y ahora están completamente negativos a vacunarse. ¿Qué ustedes le dirían a esas personas? Lo voy a decir desde un punto de vista estadístico, como epidemióloga. Cuando uno realiza el mismo análisis todos los días y todos los días se da cuenta que hay un factor que protege para que las personas se mueran, pues yo no puedo dejar de promover la vacunación. El dato es tan claro y todos los días lo veo. Y cuando me preguntan, ¿cuándo nos vamos a mover de la fase de emergencia?
Bueno, yo creo que lo más importante que queremos atender de primera instancia es evitar que la gente se muera. Y para lograr eso, hay un factor que ha demostrado ser protectivo para la población y es la vacunación. Así que yo no me canso de decirlo y a los líderes comunitarios que nos apoyen en ese mensaje. Ese es un mensaje de salud pública. La vacunación históricamente ha sido una herramienta exitosa de salud pública. Y si hoy podemos estar reunidos y hacer muchas actividades es porque por décadas hemos tenido una cultura de vacunación para evitar distintas enfermedades infecciosas. Hoy nos tocó el reto de pandemia y llevamos casi 3 años con todos los retos que eso conlleva, pero no deja de ser una herramienta exitosa para la salud pública. Así que ese mensaje, llevarlo a nuestras comunidades, decía Lili, el 81.5%, ¿verdad? Porque yo miro los números todos los días, el 81.5% de las muertes por COVID-19 en Puerto Rico han sido en la población de 60 años o más. Y consistentemente vemos que los que no estaban vacunados o no tenían su vacuna actualizada, mueren. Así que ese dato sigue siendo contundente en la medida en que logremos que más población a mayor riesgo esté con su vacuna al día, que en este caso es la bivalente, y podamos tener que no tener, mejor dicho, que reportar muertes todos los días. Ese va a ser un día muy importante para Puerto Rico, pero eso es un trabajo que sin duda alguna sigue requiriendo el arduo trabajo comunitario, y me uno a las palabras de la doctora Cardona de agradecerle, porque yo sé que no es fácil estar en el campo de batalla todos los días, pero ese trabajo se le agradece. Yo le añadiría con los mismos datos que habla la doctora Marzán, ¿verdad? Y lo voy a hablar en números, y fui a la página de datos covid19pr.com, que es del Departamento de Salud. Solamente el 1.86 de todas las muertes son personas completamente vacunadas. Sin embargo, 8.41 son personas dentro de esas muertes que no tienen su vacunación al día. O sea, los números hablan. Siempre nos enfocamos en la cantidad de muertes, porque es la información que obtenemos de manera inmediata, pero no analizamos de esa población si tenía su vacunación al día o no tenía su vacunación al día. Entonces, la desinformación es: más mueren los vacunados que los no vacunados. ¿Saben cuántas personas no vacunadas hay en Puerto Rico? No llegamos ni a las 280,000 de toda la población puertorriqueña o de toda la población que vive en Puerto Rico. Así que estos son datos que usted como líder comunitario puede dominar, buscar, están bien accesibles y hablamos con evidencia. Así que yo los motivo a que siempre, diariamente, yo lo hago todos los días, entro a la página directa, busco los datos actualizados, porque nunca sé cuándo me van a hacer una pregunta. Así que no tengo que ser epidemióloga para leer o para, ¿verdad?, transmitir una información que ellos estudian, que ellos analizan, que nos las publican para que nosotros podamos tener la actualización. Y son las mismas fuentes que utilizan los medios de comunicación para poder comunicar. Así que convirtámonos en portavoces de la vacunación, convirtámonos en portavoces en nuestras comunidades de combatir la desinformación. Yo lo voy a decir más simple, ¿verdad? Sigamos la ciencia, y es una expresión que digo de corazón. Por los últimos 2 años y medio yo he defendido la ciencia, no el rigor científico de estar en un laboratorio. Eso tiene su mérito, pero el mismo mérito tiene ir y sentarnos y hablar y explicarle lo que es la ciencia a todos las personas que viven en este país. Si seguimos la ciencia, vamos a tener éxito. Así que gracias a todas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Que voy a aprovechar, Mariam, para leer una pregunta que tengo en el chat y otra que tengo, ¿verdad?, también pendiente. Pregunta Eduardo Lugo: ¿cuánto tiempo una persona, si dio positivo, puede ir a trabajar? Y un poco se compone también de cómo reportar a patronos que obligan a trabajar a empleados con resultados positivos. Así que nos gustaría que nos contestaran. Creo que conozco a ese Eduardo. Saludos, Eduardo. Es importante repasarlo, ¿verdad? Porque ahora más reciente, a lo mejor todos conocemos a alguna persona que le da COVID-19. Las guías de aislamiento, ¿verdad? Aislamiento es cuando ya usted es positivo o está presentando los síntomas para COVID-19. Si usted da hoy positivo a la prueba, usted se tiene que mantener en aislamiento por 5 días. ¿Okay? Hoy es su día 1. Al 5º día se evalúa si usted está presentando síntomas, ¿verdad? Si sus síntomas siguen empeorando y usted tiene fiebre,
el periodo de aislamiento se extiende hasta el día número 10. Si a su día quinto ya sus síntomas están mejorando y no tiene fiebre, usted del día 6 al día 10 tiene que utilizar mascarilla, pero se puede reincorporar. Esas son las reglas de aislamiento, tanto de los CDC como las que se acogen ahora en el Departamento de Salud. Así que es importante, son todo el mundo 5 días, con síntomas o sin síntomas, todo el mundo 5 días. Al quinto día se evalúa. Si todavía sus síntomas están empeorando o tiene fiebre, entonces tiene que extender su aislamiento hasta el día 10. Si no, puede utilizar mascarilla de día 6 a 10 y regresar a su trabajo con esa regla. Hay casos donde el aislamiento se puede extender, por ejemplo, pacientes hospitalizados, pero eso es ya bajo la evaluación de su médico. Si cumple, ¿verdad? Es importante, si usted está en sus primeros 5 días que a todo el mundo nos toca aislamiento, es importante, hay un grupo en el Departamento de Salud que se llama COVID Patronos, que sigue apoyando a, ¿verdad?, orientar sobre la situación, así que puede escribir a COVID Patronos en plural @salud.pr.gov y allí puede hacer su consulta, pero básicamente ese grupo está de apoyo para los grupos, los departamentos de recursos humanos que siempre tienen muchas dudas, pues ese grupo los puede apoyar en mayor información. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos del chat o aquí? Adelante. Buenos días, mi nombre es Jennifer Abreu, yo soy líder comunitaria en el pueblo de Las Piedras. Yo tengo unas preguntitas y unas sugerencias, ¿verdad? Unas recomendaciones. Uno, ya la doctora Carmona nos explicó lo del long COVID, que no es a consecuencia de la vacunación. Pero yo, que he hecho un proceso desde que comenzó el COVID, ¿verdad? Como líder comunitario, nosotros en la comunidad donde yo trabajo, somos 6 líderes comunitarios. Y venimos bien intensamente desde María trabajando en la comunidad. Y lo que nos pasó cuando comenzó esto del COVID es que tuvimos que, como dicen por ahí, los líderes teníamos que agarrar el toro por los cuernos. Y había que tirarse a la calle a orientar a la gente, ¿verdad? Para que la gente cumpliera con las órdenes ejecutivas que estaban saliendo, pero también para que la gente rompiera el estigma que creció inmediatamente de saber que tú tenías COVID. Y era como una cosa que era como tan malo tú decir que tenías COVID y la gente prefería quedarse en sus casas. Yo tengo una comunidad que en su mayoría son personas de edad avanzada y personas con muchas condiciones de salud. Así que nosotros lo primero que hicimos fue educar y en eso nos ayudó Gabriela, Arnaldo, la gente de aquí del fideicomiso. Hicimos una gira virtual que al principio pensábamos que muy poca gente se iba a conectar y de momento teníamos más de 2,000 personas conectadas haciendo preguntas y lo que pensamos que iba a ser 1 hora con el doctor López, Marcos López, sobrepasamos más de 2 horas porque la gente era haciendo preguntas y haciendo preguntas cuando estaba empezando lo del COVID. Así que el próximo paso que nosotros utilizamos, nosotros creamos nuestro propio plan. A lo mejor no íbamos a la par con el gobierno, pero era lo que estábamos viendo en nuestra comunidad. Enseguida que se dijo que se podían hacer las pruebas, enseguida buscamos quién nos pudiera hacer las pruebas. Fuimos los primeros en hacer pruebas en el municipio de Las Piedras. Antes que el mismo CDT y municipio, nosotros conseguimos una organización, ¿verdad? Un hospital que nos llevó, hicimos 100 pruebas para la gente de nuestra comunidad. Y ahí pudimos identificar 4 casos que estaban asintomáticos. O sea, 4 casos que estaban asintomáticos. Y lo pudimos trabajar para evitar que se nos extendiera en la comunidad. Lo próximo que hicimos cuando salió la vacunación, mi gente de mi comunidad, mis viejitos, son unos fans de la vacunación de influenza. Y ellos nos empiezan, ya desde mayo empiezan a decirnos cuándo ya van a vacunar, cuándo van a vacunar, cuándo van a vacunar. Así que eso fue lo próximo que hicimos. Rápido contactamos para llevar vacunación y llevamos de influenza y llevamos de otra cosa. Pero enseguida que salió la vacuna de COVID, la gente enseguida nos cayó encima, quiénes nos podemos vacunar y empezamos a contactar en el área. En el caso de nosotros, las primeras vacunaciones las hicimos con hospital
Y yo recuerdo el día que me llama el director médico del hospital y me dice, ¿tú tienes idea de cuánta gente tú llevas vacunada en tu comunidad? Y mi contestación fueron, mucho, porque yo me pasaba llamando al hospital y diciéndole, tengo tantas personas, estos son los datos, ¿cuándo me los puedes asignar? Y nosotros hicimos el ejercicio de movilizarlos, porque nos pasa igual que los demás compañeros, es una comunidad distante, no hay transportación pública, es bien difícil movilizar a la gente, pero en ese momento sabíamos que teníamos que movilizar a la gente, así que lo hicimos nosotros. Cuando él me dice, ustedes llevan 853 personas vacunadas. Y yo decía, yo sé que tengo más de 900 familias, así que yo sabía que ese universo estaba grande, pero entonces la gente siguió. Yo tuve una campaña en mi centro comunal, donde llegó gente que sabía que la orden ejecutiva decía, nos pasó en una actividad un sábado, que el lunes se reabría a otro grupo y la gente suplicando que los vacunaran. O sea, lo que no le pasaba a otro, a mí me pasaba, por eso yo digo que a veces yo tengo una comunidad que es media rara, pero es rara en el sentido bueno. Este proceso de vacunación, que es lo que a mí me preocupa un poco con lo de la bivalente, y yo creo que de momento llegó Fiona y todo como que la gente se fue olvidando un poco del proceso de vacunación y ha pasado lo que han comentado los compañeros, de que la gente dice, pero ya yo tengo la primera, la segunda, la tercera y otra más. La gente a mí me empezó a presionar cuando Fiona por la influenza, porque como ya venían dándose casos en las escuelas de micoplasma e influenza, pues tenían la preocupación de que se creara este único brote grande en la comunidad. Así que en eso se lo agradezco un montón, ¿verdad? A la señora Lilian Rodríguez, que ella me dio una llamada para resolverme un problema que yo había tenido en mi comunidad y me llevó vacunación en 2 ocasiones. Una la hicimos en el centro y ya me consiguió médico para que orientara. Y ahí, gracias a esa vacunación que la hicimos, creo que fue el 1 de octubre o el 30 de septiembre, sin luz, sin un montón de limitaciones, el equipo de ella se tiró a la calle con nosotros, fuimos a las casas de los encamados a vacunar encamados y se vacunó con la bivalente y los vacunamos de influenza. Así que ahí aprovechamos. En la segunda vacunación que ella me coordinó, lo hicimos en la calle con la guagua y pensamos que íbamos a tener menos participación y llegó más gente. Pero nos encontramos con lo siguiente, gente llegaba a preguntarnos si teníamos la de influenza y lamentablemente en esa ocasión no la pudimos tener. Y no sé por qué, pero en el área ha sido bien difícil conseguir la vacuna de influenza. O sea, eso es bien difícil. Ahora mismo yo tengo gente que quiere vacunarse de influenza, pero van a las farmacias de cadena, a otros lados, han ido al CDT, a los centros 330 y no han podido conseguir la vacuna de influenza. No sé, ¿verdad? Si ustedes saben qué es lo que puede estar pasando, que se ha hecho más complicado conseguir la vacuna de influenza, pero en ese caso también nos topamos con lo siguiente. La gente llegaba detrás de la influenza y yo le decía, mira, en esta ocasión no la tengo, no la tenemos aquí disponible, pero tenemos la bivalente y utilizamos lo que ella nos dijo. Dígale que el Omicron, sacamos lo del Omicron. Y enseguida, y la gente decía, no, pero mi médico me dijo que ya yo no me tengo que vacunar. Entonces tuvimos que empezar a trabajar con la gente y entonces la gente llegaba, nosotros lo sentábamos, lo orientamos, le decían, no, tú te tienes que vacunar. En el caso mío, yo llevo 5, porque soy inmunocomprometida y tengo la bivalente. Pero tuvimos que empezar y la gente que nos llegaba era gente de más de 70 años. O sea, que el médico le dice, entonces nosotros le decíamos, déjenos ver la tarjetita, usted anda con la tarjetita y le recibamos la tarjetita. 2. Porque ya el médico le había dicho que no se tenía que poner una tercera, ni nada más, que él ya las tenía completas. Entonces nosotros explicándole con el personal, yo creo que, ¿verdad? Debe haber un llamado del Departamento de Salud, de las organizaciones médicas, a orientar un poco al grupo de profesionales de la salud, porque tenemos la situación de que como líder comunitario estamos compitiendo con lo que está diciendo el médico.
Y ahí es donde tenemos que trabajar para que la gente nos empiece a aceptar la bivalente. Y aparte de la explicación del Omicron, porque cuando yo le he dicho a amistades, a gente de la comunidad que todavía no se han puesto la bivalente, mira, la base de esto es que esto te protege de estas cepas del Omicron. Y entonces enseguida me dice, pues ¿dónde puedo ir a ponérmela? Y rápido le buscamos un lugar donde vaya y se pueda vacunar. Eso para que entonces vean cómo lo pueden manejar. Lo otro es la población encamada. Yo pude vacunar mis encamados gracias a VOCE, pero la realidad es que no está habiendo movimiento en los municipios o en las organizaciones que puedan tenerla para vacunar los encamados con relación a influenza y vacunarlos con la bivalente. Porque yo hice el ejercicio, yo fui donde todos mis encamados, que los tengo identificados, yo tengo más de 20 y pico de encamados, yo los identifiqué y fui donde ellos. Pero este mismo ejercicio lo he visto a través de los meses, cada vez que voy a alguna reunión a otra comunidad, ¿verdad? A otro municipio y te dicen, mira, es que yo he tratado de que me vacunen los encamados y no, como que no llega eso, para que vean, puedan ver, a lo mejor cambiando un poco a lo mejor la estrategia o mejorando un poco en la estrategia, cómo se puede hacer. Yo creo que los líderes comunitarios son las personas perfectas para poderles identificar dónde están los encamados y poder llegar. Y lo otro es con relación a lo de la influenza. Las farmacias de cadena tienen la vacuna de influenza, pero tenemos la siguiente situación. Si la persona es participante de Vital, del plan Vital, muchas de estas personas han tenido problemas para accesarla. Entonces dependen de actividades como las que hace VOCE, de tú llevar una guagua y tener la vacuna disponible o en una feria para poder llegar y vacunarse, porque entonces, o incluso ha pasado, yo he tenido personas que su plan médico es privado y han ido a vacunarse y le han dicho pues que no se la cubre, que no la tiene cubierta. Y entonces las están pagando o se las están cobrando. Y por lo menos ellas somos del área este y cubrimos las Piedras, Cagua. Yo cubro las Piedras, Humacao, Yabucoa, ella es Cagua, ella es Nahuabo, y lo hemos visto. Yo voy a agradecer el teléfono de todos ustedes para que tengamos una conversación y conectarlos. Número 1. Tenemos identificado cerca de 18,000 encamados. Vacunar en las casas a 18,000 personas y sus cuidadores es un ejercicio que es el más fácil del mundo. VOCE ha colaborado mucho, pero de igual forma hay otros, ¿verdad? En nuestra red de proveedores hay otros equipos que hacen eso y literal es puerta por puerta, pero eso hay que coordinarlo, que esté el cuidador, que la persona esté sola, que consienta, etcétera. Pero hemos vacunado, o sea, hay un registro de 18,000 que recibieron la serie primaria, que han ido recibiendo los refuerzos iniciales y nos llegó la bivalente y ese proceso está encaminado. Si usted tiene encamados, o sea, yo quiero saber, porque si no está en mi registro, tenemos un equipo que hace eso. Lo segundo, la vacuna contra la influenza, al igual que todas las vacunas pediátricas, por la ley que regula los seguros en Puerto Rico, debe ser cubierta. Para toda la población mayor de 65 años que cualifica para el seguro de Medicare, está cubierta sin copago, sin nada. Para la población adulta entre 19 y 64 años, la mayoría de los seguros médicos en Puerto Rico, no puedo decir todos porque hay algunos pequeños, también tienen cobertura y al paciente no le toca pagar nada. Y ese servicio se puede accesar en cualquier centro de vacunación privado o en cualquier farmacia que dé el servicio de vacunación. Si alguien está cobrando por eso, deberíamos saber el caso para ver qué pasó, si es desinformación o es que alguien está haciendo las cosas mal. Pero si no tenemos la información, no podemos actuar. Con Vital, pues miren, la mayoría de los pacientes de Vital mayores de edad se han vacunado. Nosotros hemos puesto 345,000 dosis. El 60 y pico % de esos son personas mayores de 50 años adscritas al seguro de salud del gobierno de Puerto Rico. La vacuna está disponible gratuitamente. Me quedan más de 70,000 dosis para la población de 0 a 18 años de edad.
ese es el grupo que tenemos ¿verdad? Que trabajar, porque es donde más resistencia hay. Y el paciente adulto de 19 a 64 del Plan Vital, la situación va a cambiar. A partir del 2023 vamos a tener cobertura para todas las vacunas, para toda la población adulta de Puerto Rico. Eso es un asunto que no es una realidad todavía. Entonces, el que va temprano a buscar la vacuna y está en ese rango de edad la consigue en los proveedores tradicionales. ¿Quiénes son esos? Los centros 330, los centros de vacunación adscritos a un grupo IPA, los llamados grupos de médicos independientes, porque reciben vacunas. Pero la realidad es que aquí se hace una predicción todos los años de cuánta vacuna necesitamos y cuánto fondo hay para comprarla, y se compran en situaciones de huracanes como nos pasó con Fiona este año. Pues no, vamos a decir, nos ayuda que otras situaciones de emergencia nos permiten accesar otros fondos. La realidad es que la vacuna de influenza de Vital para adultos se nos agotó rápido, se compró más, se pidieron donaciones de otras jurisdicciones americanas, o sea, de otros programas de vacunación, y se han accesado más dosis, todavía hay, se distribuye equitativamente en todos los proveedores de la isla, y obviamente se hace un ejercicio científico de mirar los datos, quién está vacunando más, o sea, a quién yo se la doy, le doy 200 dosis y la pone y la registra. Y entonces tengo evidencia, mira, sí está en el brazo de este paciente. Y todavía hay, así que debe haber acceso, nos falta trabajar, pero es un poquito más complicado que la de COVID, que es absolutamente gratuita, que viene con un financiamiento específico y para ponerse en muchos puntos. Yo le quisiera añadir, porque me preocupa, ¿verdad?, el comentario que hizo ella, y es que tenemos que cambiar la metodología cuando explicamos el tema de la vacunación de influenza. Si una persona tiene plan médico privado, el primer paso es llamar a su plan y que le pregunte cuál es tu red de proveedores. Porque el plan A decidió contratar a Walgreens, el plan B decidió contratar CVS, el plan C decidió las farmacias de comunidad. ¿Qué pasa? Cuando usted va a una farmacia que no está contratada por su plan, le dicen que no se la cubre. Pero eso no es correcto, es que él no es proveedor de su plan. Por lo tanto, la única forma que le va a poder suplir la vacuna es cobrándosela privadamente. Así que el primer paso que usted tiene que hacer es llame a su plan y exija, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, usted exige y dice, ¿cuál es la red de proveedores que me corresponde? Ah, les toca en esto, pues entonces usted busca el más cercano. Ese es el paciente con plan privado, porque lo estamos haciendo al revés. Vamos a la farmacia primera que nos encontramos y si no es parte de la red de proveedores, pues entonces le va a decir que no le cubre, que no es el término correcto. El término correcto es que no tiene un contrato con su plan. Pero es bien importante, ¿verdad? Porque les trato de dar herramientas sencillas de cómo ustedes orientar. Como bien dice la doctora, en el caso del paciente vital, centros 330, centros IPA y algunos centros Vaccine for Children o Vaccine for Adults que están a través de toda la lista, que ya presentó el mapa, y esos listados están en la página de vacunatepr.com del Departamento de Salud, y Voces en su página tiene dondemevacuno.com, que también los registramos. Nosotros, en el caso de nosotros, yo creo que la ciudadanía que nos acompaña entienda que Voces pudo hacer el trabajo que hizo durante la pandemia, porque fuimos agraciados, fuimos parte del brazo operacional del Departamento de Salud. Así que todos ganamos. Nosotros en poner toda la experiencia de ejecutar y el Departamento de Salud recibir la colaboración de Voces, de la Guardia Nacional, del Colegio Médico y otros proveedores. Pero llegó el momento de que volvamos a nuestros proveedores regulares. Así que Voces va a seguir apoyando, va a seguir contribuyendo con el Departamento de Salud en la medida que nos lo requieran y en la medida que nosotros recibamos donaciones de vacunas, porque nos pasa, y cuando las tengamos, pues impactaremos a aquellas comunidades que se hayan contactado con nosotros. Mientras tanto, el paso hoy, que es lo que tenemos, ¿verdad? Pues yo no sé si yo mañana estoy en este plano terrenal o no, ¿verdad? Porque la vida es así. Así que la instrucción hoy es, o la estrategia hoy es comunicarse con el Departamento de Salud,
o buscar un proveedor cerca de usted. Ustedes no lo saben a lo mejor, pero usted con un centro IPA puede coordinar una clínica de vacunación de influenza en su comunidad, o con un centro 330, o con una farmacia de comunidad inclusive, o inclusive con una cadena de farmacia. Usted vaya, preséntese. Yo vivo en Dorado. ¿Y qué es lo que me gusta? Que yo conozco al farmacéutico, conozco al carnicero, conozco a todo el mundo. Pues vaya, comuníquese, siéntese con él, escuche, pregunte y aprenda cómo usted coordina. Y si usted no lo sabe hacer, tienen todos el teléfono de voces, 787-789-4008. Nosotros les vamos a dar la guía de cómo lo puede hacer y esa es la forma en que podemos continuar contribuyendo. Porque al final, parar este virus o parar la influenza es responsabilidad de todos. Así que nosotros seguiremos trabajando de la mano con el Departamento de Salud, con los líderes comunitarios y con todas aquellas organizaciones que nos necesiten. Y por último, con relación a lo de la distribución de las pruebas caseras, de verdad felicito porque el ejercicio de las cajitas con el sello del departamento y el QR, por lo menos en mi comunidad, yo sé que ha funcionado y en otras comunidades porque el fideicomiso nos hizo llegar a nosotros pruebas, las distribuimos, le explicamos a la gente, mira, es un ejercicio sencillo. Si tú no sabes hacerlo, nos avisas para nosotros, ¿verdad? Venir a ayudarte. Y yo sé que en mi comunidad la han utilizado porque el indicativo es que la gente siempre me llama y me dice, mira, me llegó al email una carta del Departamento de Salud y como ellos saben que yo tengo COVID, entonces yo le digo, ¿tú escaneaste el QR? Sí, pues ahí está. Así que ese ejercicio, esa estrategia es efectiva y si se hacen esas distribuciones, ¿verdad? Es un mecanismo de que la gente que a lo mejor no quiere llegar a un lugar a decir todavía porque tiene la idea esta como si fuera tener COVID es algo tan malo, lo utiliza y es una forma también de poder rastrear, ¿verdad?, dónde están los casos y que la gente reciba la información adecuada. Y gracias por traer ese punto. Nosotros hemos estado distribuyendo más de 500,000 kits caseros con el sticker para que la gente sepa dónde poderlo reportar. Gabriela nos ha ayudado muchísimo en poderlo distribuir a través de las comunidades también. Ese esfuerzo específicamente es de comunidad. Las pruebas caseras las llevamos a las comunidades como una herramienta rápido de acceso. Y entre una cosa y otra, tengo que dejarles saber que al menos más de 30,000 personas han registrado voluntariamente sus pruebas, porque las pruebas caseras no hay que, ¿verdad?, reportarlas, pero voluntariamente ha servido y como usted bien menciona, una persona que envía su resultado va a recibir una carta con las instrucciones de aislamiento. Eso usted lo puede utilizar, por ejemplo, para ir a su trabajo, ¿verdad? Que uno necesita notificaciones oficiales. Le puede enviar dónde hacerse una prueba diagnóstica si usted necesita la prueba diagnóstica. Así que es un servicio que está disponible y a través de las pruebas caseras, pues seguimos con ese esfuerzo. Así que Gabriela sabe que cada vez que nos llegan, siempre las traemos porque la idea es que lleguen a las comunidades. Y gracias. Nos quedan unos minutos para cerrar este conversatorio que ha estado muy activo con muchas preguntas. Así que me gustaría darle un último minuto a cada una de nuestras panelistas por si hay algún mensaje adicional que se nos haya quedado que nos quieran compartir antes de cerrar. ¿Hay una pregunta adicional? Algo brevemente aquí antes de cerrar. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Maritza, yo soy promotora de salud del municipio de San Juan. Y gracias al fideicomiso hemos podido repartir en las comunidades especiales muchas pruebas. Como usted dijo, sí, voluntariamente las personas han registrado. A muchos se le dice cómo llamar a su médico para que puedan recibir el tratamiento, pero como señaló una de las compañeras acá, muchos de esos médicos le dicen que no es necesario. Luego vienen donde mí y me dicen, mira, pero me dijeron que no es necesario. Yo le digo, vuelve otra vez para que te den el tratamiento. Llama o dile que vas a ir presencial. Y así te dan la receta. Una cosa con la ambivalente es que hay poca información. Y se lo digo yo no tengo la dificultad como ella para coordinar a veces, porque el municipio... Nosotros coordinamos, inclusive ayer yo estaba en una feria en las égidas, se llevan ferias de salud, de vacunación, tanto de COVID como de influenza. Y ha sido estupendo, las personas han reaccionado bien, pero a la ambivalente
no hay mucha información. Si la información se le llevara tan simple como a usted le explicó ahorita, pues quizá, porque estas comunidades que atendemos, la mayoría, como Égida, comunidades especiales, pues las personas no le entienden muy bien y por más que nosotros tratemos, ellos no confían mucho en los promotores ni en el otro. Déjame escucharlo por televisión a ver qué es lo que dicen, qué es lo que me dicen. Porque le llevamos la vacuna. Dicen, no, yo me vacuné ya 3, 4. Yo he tenido que servir de ejemplo. Yo la última vez le dije, bueno, ya es mi tiempo. Miren, yo me vacuno con ustedes. Y así hacemos en todas esas vacunaciones. Pero hay muy poca información. Sí, gracias. Gracias por compartirnos esa Gracias información. a ustedes. Y quisiera, ¿verdad?, que en este último minuto que vamos a tener, si pueden compartir nuevamente dónde pueden buscar información las personas, por si en el caso de que van a su médico y tienen información que les parece, ¿verdad?, que no es la adecuada, dónde ellos pueden ir y entonces pedir una segunda opinión para que estén bien informados. Bueno, pues para la ronda de cierre, básicamente decir que todas sus recomendaciones las he anotado, nosotras las tomamos muy en serio, nos nutrimos de sus comentarios para mejorar la estrategia, así que se lo agradecemos y genuinamente saber que con nosotros tienen un canal de comunicación abierto, nos tienen aquí, el equipo del Fideicomiso de Promotores de Salud son aliados del equipo del Departamento de Salud, Voces, así que siéntanse en la mayor confianza de vernos como su colaborador también. Ese es nuestro rol y querer facilitar que las estrategias sean exitosas en su comunidad. Yo sé que, ¿verdad? No es fácil, pero les queremos dejar saber que nuestro rol es ser su facilitadora y lograr que estas metas se cumplan en su comunidad. Así que nos tienen aquí y a través de cualquiera del equipo del Fideicomiso o de Voces. Cierro de nuevo agradeciendo la labor de todos ustedes. Lo que hizo Puerto Rico con la vacunación al inicio no se hubiera hecho si no hubiera trabajado tanta gente genuinamente de corazón. Y de corazón crean en la ciencia y en la vacuna. A la pregunta de dónde contactarnos, los remito a hay 2 páginas importantes. Usted va a Google y busca Departamento de Salud y le van a salir las estadísticas, pero va a haber una serie de pestañas adicionales. Si entra en COVID-19, están todos los tratamientos disponibles, está el número de teléfono donde llamar, si necesitamos más información o coordinación. De hecho, están las guías de tratamiento que se escribieron para el profesional médico. De nuevo, tengo un correo electrónico medio complicado, irisr.cardona. Por favor, @salud.salud.pr, pero si ustedes me escriben, yo les voy a poner en contacto con alguien que se encarga de los encamados, de las facilidades de cuidado prolongado, de las égidas y de nuestros educadores en salud, que pueden también ayudar a impactar las comunidades. Muchas gracias de corazón y feliz Navidad, ¿verdad? A todos. Bueno, pues yo los quiero dejar con una reflexión que dice: cuidarte está en ti. Vacúnate y ponte la bivalente. Usa tu mascarilla cuando entiendas que es necesario. Sigue lavándote las manos. Si te sientes enfermo, aíslate. Quédate en casa y sobre todo cuida a los tuyos. A nosotros nos pueden encontrar en vocespr.org o nos pueden llamar al 787-789-4008. Aquel que necesite alguna educación o orientación o que lo ayudemos a llegar a algún servicio, estamos en la mejor disposición de seguir colaborando y seguir ayudando. Pues muchísimas gracias a nuestras 3 panelistas por la tremenda información que nos han compartido. Un aplauso nuevamente. Quisiera, ¿verdad?, para terminar, darle las gracias al equipo de líderes comunitarios que están aquí presentes por habernos traído todas sus recomendaciones y sus experiencias. Creo que todos tomamos notas para ver cómo podemos seguir apoyándolos. Quiero darle las gracias al equipo de comunidad, a Gabriela Algarín, por todo el trabajo que hacen en las comunidades. Es un equipo que me enorgullece mucho ser parte y dirigir. Así que quedamos a la disposición. Gracias a todos los que se unieron. Cualquier información que ustedes necesiten, por favor, contáctenos, ¿verdad?, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página. Busquen esa información. Estamos aquí para apoyarlos y para conectarlos con cada una de estas personas. Gracias a todos y les deseamos una feliz Navidad y que sigan celebrando saludable y en bienestar.